Bienvenidos. En nuestro video anterior de esta estructura que vamos armando de cuánto cuesta el recurso para la empresa, el capital, veíamos cómo se costeaba la deuda. Vimos un poco de la estructura de balance, em, recomendábamos un poco ver cursos básicos de contabilidad, pero pues veíamos que para repasar un poco, esta es la estructura de un balance donde a la izquierda tenemos unos activos y a la derecha unos pasivos. Y que parte de esos pasivos son, vamos a usar la notación E por equity, por su sigla en inglés, con accionistas del negocio. Entonces, en últimas, la compañía tiene unos activos para su operación y esos activos o los financia con pasivo, que es deuda con terceros, o le pide el dinero a sus accionistas. Ahí empezábamos. Hoy vamos a entrar mucho más a fondo en cómo costear esta porción de los recursos, que es precisamente la del accionista. Vamos a utilizar el nombre en inglés, que es equity, y vamos a ir paso por paso armando cómo se debe calcular el costo de ese equity. Bueno, para esto a lo que vamos a acudir es, bueno, el accionista se hace varias preguntas. Vamos a llevar esto en un sentido muy lógico y para tratar que sea absolutamente claro para todos al final de esta instrucción. La primera pregunta que tú como accionista te haces es, bueno, ¿por qué debo yo invertir en este negocio cuando tengo otras alternativas? Y con lo que vamos a jugar es encontrar cuánto es ese retorno justo donde para el accionista se vuelve atractivo invertir en tu negocio. En cierto modo, todos tenemos una concepción de esto. Cuando a ti alguien te pide un dinero prestado, intuitivamente se negocia un costo por ese dinero de acuerdo al riesgo que percibes de repago en la otra persona. No es lo mismo si un banco de los mejores de tu país recibe tus dineros en una cuenta de ahorros prometiéndote el 1% anual, que si tu mejor amigo que acaba de perder su trabajo te pide su dinero para subsistir. Obviamente tiene un riesgo mayor tu mejor amigo, a pesar del vínculo de amistad que pueda existir, que el banco. Probablemente vas a demandar un retorno mayor. Así mismo funcionan los accionistas. Entonces, la primera alternativa que tiene el accionista es la inversión menos riesgosa que podamos pensar. Si bien los últimos acontecimientos nos muestran que hay que dudar de todas las inversiones, es comúnmente aceptado que los bonos del Tesoro de Estados Unidos se consideran libres de riesgo, que si tú compras un bono y le prestas dinero al gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no te va a quedar mal, no te va a incumplir con tu pago. Entonces, nuestro primer elemento es, vamos a denominarlo, la tasa libre de riesgo. Disculpen mi letra. Y vamos a asumir que la tasa libre de riesgo son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahí viene una pregunta, y es que hay bonos de distinto plazo. Estados Unidos puede emitir desde notas que pueden ir a 30 días, es decir, que el gobierno pide dinero prestado y se compromete a repagarlo en 30 días, hasta bonos que pueden tener duraciones mucho más largas. Hablemos, por ejemplo, de 3 décadas, de 30 años, donde el gobierno recibe un dinero hoy y se compromete a pagarlo en 30 años. Y para esto se grafican algunas curvas. Lo normal es que el mercado perciba un menor riesgo por estas notas de corto plazo y un mayor riesgo por estos bonos de mayor largo plazo. Sin embargo, a veces suceden cosas, temas de mercado, que pueden hacer que esas curvas no necesariamente tengan una pendiente positiva, sino que puedan tener pendientes estables o negativas. Eso es tema mucho más largo para otro curso. Entonces, la primera gran duda es, bueno, ¿qué tasa debo tomar como libre de riesgo? ¿El de notas de corto plazo o bonos de largo plazo? Y ahí hay detractores, hay gente que favorece unos temas, otros que eh, se inclinan por corto plazo, otros se inclinan por largo plazo.
y digamos que no existe un consenso. Lo que uno puede pensar es, bueno, ¿qué tipo de inversionista tengo? Si es un inversionista, por ejemplo, un fondo de capital privado que está buscando una salida en 5 años, es probable que miremos, hombre, pues bonos aproximadamente de 5 años. Si es un inversionista de largo plazo que se quiere quedar en el negocio, digamos, durante un tiempo indefinido, pues se puede pensar en bonos de 30 o de 20 años para tomar la tasa de referencia. Aquí el tema es que nuestro primer elemento es nuestra tasa libre de riesgo y que la práctica universalmente aceptada es que sean bonos del Tesoro de Estados Unidos. Aquí valga una salvedad, primero vamos a construir el costo del capital para Estados Unidos y después le vamos a añadir algunos elementos que nos pueden dar una aproximación de cuánto debe ser el costo en países emergentes como el caso de los latinoamericanos. Entonces, lo primero que el inversionista va a demandar es, bueno, si voy a invertir en tu negocio, por lo menos págame la tasa libre de riesgo. Ese es nuestro primer gran elemento. Y la tasa nos la da el mercado de Estados Unidos, cuánto están pagando los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero nuestro inversionista también va a decir, bueno, pero tú no eres Estados Unidos. Tu negocio es muchísimo más riesgoso, entonces vas a tener que darme algo más. Y ahí viene un segundo elemento. Y lo vamos a denotar en inglés, digamos, porque es la práctica, no es ningún motivo adicional. Ahí viene un elemento que se llama Market Premium. Para definir el Market Premium, entonces, supongamos una gráfica. Aquí vamos básicamente a tener tiempo y aquí vamos a tener retorno. Y en una línea, digamos que vamos a graficar lo que ha sido el retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Vamos a denotarnos BT. Estos son bonos del Tesoro. Y en otra recta vamos a graficar el rendimiento del mercado de valores de Estados Unidos. O mejor aún, por ahora pensemos que estos son todos los activos con riesgo en Estados Unidos. Entonces, si te das cuenta, supongamos que por aquí tenemos el año 1950 y por acá tenemos, por dar un año más reciente, el año 2011. Entonces, en cada momento del tiempo hay una diferencia entre lo que viene rindiendo el mercado accionario y lo que están pagando los bonos del tesoro. Entonces, en cierto modo, fíjate que estos inversionistas que tomaron un riesgo, suponiendo que uno pudiese invertir en un pool compuesto por todos los activos con riesgo de la economía de Estados Unidos, han tenido un rendimiento en promedio superior a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero pues sabemos que estos están afrontando un riesgo mayor que los que simplemente dejaron la plata en bonos del Tesoro. Una proxy de cuánto debe ser ese market premium, esa prima de mercado que adicional a la libre de riesgo le debe pagar un negocio a su inversionista, es tomar el promedio de todas estas diferencias de en el tiempo cuánto ha sido la diferencia entre lo que han pagado los activos con riesgo y lo que ha sido la tasa de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Aquí fíjense un tema, que saber el retorno de todos los activos con riesgo de una economía es prácticamente imposible. Entonces, una proxy que es aceptada es tomar el promedio del que tenemos mejor información, que es el mercado de la bolsa de un país, en este caso de Estados Unidos, de New York Stock Exchange. Y el indicador más amplio del rendimiento de esas acciones, pues es el Standard Poor's 500. Entonces, esta línea, que es nuestros activos con riesgo, la simplificamos tomando el rendimiento del Standard Poor's 500 versus lo que han rendido estos bonos del tesoro. Tomamos las diferencias en todos los años, promediamos y eso es lo que aceptamos como nuestro market premium. Ahí también hay controversias. Hay teorías que dicen que debe ser promedio aritmético, es decir, la suma simple dividida por el número de observaciones, o la media geométrica. Después vamos a entrar mucho más en detalle cómo se calculan ambos, pero para efectos de este curso, para simplificar, vamos a tomar la media aritmética. Y después vamos a ver cómo es el tema de los promedios geométricos y qué ventaja puede tener. Bueno, hasta ahora hemos construido dos elementos. Tenemos que el accionista demanda, por lo menos págueme
lo que me pagaría un bono de Estados Unidos, que es libre de riesgo, pero su actividad es un poco más riesgosa, entonces también págueme una prima de mercado. Lo que han pagado los activos con riesgo, que la proxy puede ser el Standard Poor's 500, por encima de lo que ha pagado la libre de riesgo. Aquí aparece un tercer elemento, y es que él dice, bueno, perfecto, la market premium son todos los activos, pero él dice, yo no estoy invirtiendo en todos los activos, estoy invirtiendo en una actividad específica. Entonces, él no está invirtiendo en todo el pool de los activos con riesgo, sino que entra en una actividad económica individual. Por decir algo, o mi compañía es aeronáutica, o puede ser una compañía de alimentos, puede ser servicios financieros, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Hay sectores de estos que representan un riesgo mayor al promedio de mercado y hay otros que representan uno menor al promedio de mercado. ¿Cómo calculamos cuántas veces mayor? Para decir algo, una actividad más riesgosa puede demandar más primas de mercado. Una menos riesgosa puede demandar menos primas de mercado. Esto suena confuso en este momento, pero al final les prometo que se va a aclarar. Para estimar este tema de cuántas primas de mercado puede demandar un socio por invertir en mi actividad económica, tenemos que usar una herramienta estadística. Se trata de las regresiones lineales. Es una herramienta estadística no muy complicada. Para quienes quieran ver algo más de esto, sugiero ver un curso de estadística básica. Aquí vamos a dar una explicación trivial. No vamos a entrar en detalle en la herramienta, pero vamos a ver por qué nos sirve y cuál es el uso que le debemos dar en este escenario específico. Para esto vamos a hacer una gráfica de dos ejes, donde en este eje horizontal vamos a tener variaciones, valga la claridad, estos son variaciones, en el indicador Standard Poor's 500 en varios momentos en el tiempo. Y en este eje vamos a tener variaciones de la cotización de la acción de nuestra actividad específica. Una actividad puede ser industria aeronáutica, puede ser servicios financieros, disculpen mi letra, puede ser alimentos. Entonces, en este eje horizontal vamos a graficar las variaciones del Standard Poor's 500 en un momento en el tiempo y aquí cómo varió en ese mismo momento la cotización de nuestra actividad. Por ejemplo, digamos que en un momento del tiempo el Standard Poor's varió un 5% y digamos que nuestra actividad, que puede ser aeronáutica, vamos a invertir en acciones del tipo de Boeing, que es de fabricación de aviones, digamos que varió el doble, un 10%. En otro momento en el tiempo, probablemente el Standard Poor's varió un 7% y nuestra cotización pudo haber variado, por decir algún 15%. En últimas, lo que tenemos es que aquí se van a generar, así como tomamos estos dos puntos de referencia, se va a generar una cantidad de puntos a medida que tomamos más y más muestras. La regresión lineal lo que trata de hacer es ubicar una recta que minimice, digamos, la distancia total. Cuando sumo todas estas distancias de todos estos puntos a la recta, sumo todas esas distancias, hay distancias positivas y negativas, entonces nuevamente eso no es objeto de este curso, pero lo que sumo son esas desviaciones elevadas al cuadrado y minimizo ese valor para obtener la recta que pasa, digamos, por la menor de esas distancias. Teniendo eso, pues vamos a ver actividades que son de este tipo, en que cuando el Standard Poor's, aquí vamos a resumir, hay actividades que cuando el Standard Poor's se mueve una unidad, nuestra actividad se mueve menos de uno. Esto es nuestra actividad y esto es el mercado. Habrá otras que cuando el Standard Poor's, y aquí enfatizamos que el Standard Poor's lo utilizamos como una proxy del comportamiento de todos los activos con riesgo del mercado, que sería el escenario perfecto para esta teoría, pero sabemos que esa información no la tenemos. Entonces, una proxy válida es cómo se comporta el Standard Poor's. Habrá otras que cuando el Standard Poor's se mueve una unidad, estas reaccionan con más de una unidad, este caso.
Aquí el Standard Poor's se mueve una unidad y estas reaccionan muchísimo más agresivamente. Habrá otras de este tipo, que serán este tipo de acciones. Entonces, digamos, esta es mi recta 1, que son acciones de este tipo. Standard Poor's se mueve una unidad, yo respondo con menos de una. Y esta es mi recta 2, que cuando el Standard Poor's se mueve una unidad, responden con más de una unidad. ¿Cuáles son más riesgosas? Estas. Entonces, una regresión lineal, y nuevamente no vamos a entrar en detalles, lo que busca es calcular una recta de este tipo. Busca determinar el valor de y en función de una pendiente, un valor en nuestro eje X, más un intercepto. Y nuevamente, esto no es tema de este curso. En una regresión lineal tenemos que y es igual, la pendiente la vamos a llamar beta por el punto X más un error, la parte que no explica esta parte del modelo. En este caso, nuestra beta va a ser cuántas primas de mercado puede cobrar la actividad. Entonces, esa beta va a ser esta pendiente de esta recta. Porque si este es el retorno, o digamos, esto sería la gráfica del Standard Poor's versus el Standard Poor's, que sería un beta igual a 1, las actividades más riesgosas de este tipo, por ejemplo, esta puede tener un beta, estos son betas mayores a 1 y estos son betas menores a 1. Y estas son beta igual a 1, que es la pendiente, digamos, de 45 grados. Entonces ahí tenemos el tercer elemento de nuestro modelo, que se llama el beta apalancado. Después vamos a entrar en este tema del apalancamiento, que en últimas es cuántas primas de mercado puede pedir el accionista. Entonces, hasta este momento, el modelo lo tenemos compuesto de un costo de capital, lo vamos a llamar CAPM. Vamos a ver que estas son las siglas en inglés de Capital Asset Pricing Model. Y esto va a ser igual a la tasa libre de riesgo. Vamos a denotarla R sub F, risk free, por su sigla en inglés, más una prima de mercado, que ya sabemos que es el promedio en el tiempo de todas las diferencias que ha habido entre el retorno de los activos con riesgo, que puede ser el Standard Poor's 500, y la tasa libre de riesgo, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Todo esto multiplicado por un beta. Entonces sabemos que las actividades de mayor riesgo tienen betas superiores a 1, pueden demandar más de una prima de mercado, y las menos riesgosas pueden demandar menos primas de mercado. Aquí tenemos nuestro Capital Asset Pricing Model básico.